Estamos conversando con Alejandro Jung, CTO, Chief Technology Office de Queirón. ¿Cómo le va? Bienvenido a Zoom Tecnológico. El día de hoy empezamos a conversar acerca de esta atención clínica, acerca de las aplicaciones relacionadas con la salud. ¿Cómo va tu jornada? Hola Klaus, muy bien, partiendo la semana, siempre parte intenso con la coordinación de los equipos, pero bastante entretenido en esta semana. ¿Qué es lo más importante para hacer una atención clínica óptima? ¿En qué posición va quedando el paciente? ¿Dónde lo van ubicando ustedes? Porque igual es muy relevante ir utilizando este tipo de instancias. La atención clínica hoy día tiene bastantes complejidades porque es un viaje, Klaus, que está tremendamente fragmentado. Piensa tú, cuando vas al médico, normalmente todos los servicios adyacentes son bastante fáciles. O sea, cómo tú llegas a la clínica en un Uber en 2 minutos. Pero ya pedir la hora médica es complicado, porque de partida no sabes qué especialista tienes que ir. Buscas esto si es que en privado, digamos. Si en público tienes que hacerlo mediante el consultorio. Después te demoras un siglo en tener una hora. Luego llegas a la clínica a esa hora y posiblemente no vas a entender dónde es. Entonces tienes que ir a un mesón a preguntar, oiga, ¿dónde atiende este doctor? En el piso 4. Parte del piso 4, te enfrentas con un tótem de autoservicio. Te llaman una caja, uno no sabe cuánto va a pagar, tienes que poner el dedo. La mitad de las veces se cae el famoso dedo. Logro pagar, finalmente me atienden, media hora atrasado, y el 30% de las veces el profesional médico te va a decir, oiga, yo creo que es esto, pero usted necesita un examen adicional, que puede ser un laboratorio, una imagenología normalmente, y esto parte nuevamente este ciclo tortuoso de volver a pedir la hora, que no sabes cuánto te va a costar, y después ya, si tu problema es muy grave, probablemente te haces el examen, vuelves por una tercera vez este mismo proceso hasta que el doctor de tu examen y finalmente te dice qué es lo que tú tienes y recién partes tu proceso de salud como tal a resolver el problema. Entonces esto, Klaus, es tremendamente fragmentado y tremendamente incómodo para el usuario porque finalmente los procesos clínicos no están centrados en el paciente, ¿ya? Sino que las clínicas y hospitales normalmente están centrados en un registro clínico donde básicamente vamos poniendo las transacciones para asegurarnos que lo que nos hacen esté con una muy buena calidad. Pero nadie se había preocupado bien desde que la persona tiene un problema de salud hasta que llega al lugar. Eso es un área muy desatendida y es justamente lo que nosotros estamos haciendo. Y ayudamos a clínicas y hospitales a que ese proceso entre que la persona necesita una atención de salud y logra tenerla, esté en un viaje unificado y amistoso, donde el paciente es el centro de esto. ¿Y por qué cree usted que quizás este paciente está desatendido o quizás se encuentra relegado a una segunda posición y no se le toma esa importancia relevante, siendo que es actor fundamental en esta misma situación? Básicamente por un tema de oferta y demanda. Hoy día la demanda que se requiere de especialidades médicas es muchísima más alta de los especialistas médicos que tenemos en Chile. O sea, si nosotros nos comparamos con datos OCDE, por ejemplo, un traumatólogo por cada 10.000 habitantes, el Chile es menor. Y eso mismo pasa con un nefrólogo, un neurólogo, y para qué hablar de las especialidades médicas del adulto mayor. ¿Ya? Entonces, es un tema de INI. Entonces, las clínicas tienen tanta demanda que en verdad se preocupan de que sus procesos clínicos estén bien. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo ha podido ayudar la tecnología a digitalizar, a potenciar los procesos de los hospitales? Sobre todo ustedes que van trabajando con distintas empresas, organizaciones, clínicas, tanto acá de nuestro país, y también ahora están empezando a hacer un proceso de globalización con empresas también ahí en México. En México, correcto. Nosotros, ¿cómo lo ayudamos? Primero presentamos la visión que nosotros tenemos respecto a esto, que normalmente es compartida por nuestros clientes. ¿Ya? ¿Por qué no lo hacen? Básicamente, la operación de la clínica es muy compleja. Por lo tanto, normalmente los equipos TI de hospitales y clínicas viven porque el hospital funcione bien. Entonces, básicamente no tienen la capacidad de poder, ni la velocidad de poder desarrollar estas plataformas. No es un tema, digamos, que no lo pudiesen hacer, sino que es un tema de capacidad del equipo de tecnología. Básicamente los hospitales y clínicas son empresas de salud, bueno, empresas, organizaciones de salud y nueva tecnología. Entonces, partimos nosotros mostrándole la visión a los directores de hospitales o gerentes de operaciones de las clínicas,
Y es donde comparten ciertos diagnósticos con nosotros y se animan a subirse al Dar carro. el paso. Y ahí, claro, y ahí nosotros lo que hacemos básicamente es entender lo que ellos tienen y básicamente integrarlo al viaje que nosotros ya tenemos construido. Entonces, no es que necesariamente yo tenga que dar el sistema completo de la clínica, sino que yo me integro con su registro clínico electrónico. Cuando ya tienen agendas complejas instaladas, me integro con su propia agenda. Si es que tienen ciertos CRM, me integro con los CRM. Entonces, lo que nosotros hacemos es unificar lo que tienen, en algunas partes con otros productos, en otras partes integrándonos con los productos que ellos tienen. Entonces, de esa manera nosotros ayudamos a acelerar un poco la transformación digital que tiene planificada esa clínica o ese hospital. Entonces, nosotros entendemos que para que la satisfacción del paciente sea realmente buena, quien tiene que comerse la complejidad de integrarse o no del viaje del paciente en la clínica somos nosotros y somos los proveedores. Pero somos nosotros que tenemos que encargarnos de esa complejidad y no el paciente. Eso es un poco lo que nosotros tratamos de hacer. Dicho sea de paso, ese concepto de transformación digital se ha ido manoseado, se ha ido utilizando en estos 2, 3 años de una forma increíble, porque todo lo que tiene que ver con digitalización se ha ido utilizando para esa misma línea. Se puede reducir los tiempos de los pacientes mediante la inteligencia artificial, se puede ir vinculando quizás distintos algoritmos para poder ir reduciendo estos tiempos de espera, quizás haciendo un trabajo mucho más óptimo. Absolutamente. Bueno, primero para diferenciar lo que es transformación digital y para mí digitalización, que son dos cosas distintas, la idea y la gracia de la transformación digital es transformar el proceso a través de una digitalización. Pero si yo el mismo proceso lo digitalizo, la verdad es que no es transformación digital. Y ahí yo creo que se ha un poco manoseado el concepto de digitalizar procesos que ya existen tal cual. La idea de la transformación digital es cambiar el proceso base mediante un uso de tecnología. Un cambio de chip. Absolutamente, claro, claro, en el fondo es ocupar estas nuevas herramientas para cambiar el proceso. Porque si es el mismo proceso, la verdad es que me está dando orden al tenerlo digitalizado, pero no me está generando un impacto en sí en el proceso. ¿ya? Ahora, efectivamente, nosotros podríamos mejorar muchísimo los tiempos de espera, listas de cirugía, sobre todo en el sector público. ¿Y por qué? Te pongo un ejemplo súper concreto. El 25% de las horas de especialidad en el sistema público se pierde, ¿verdad? Porque las personas no llegan. ¿Cuáles son esas razones? Una, que se olvidan de la hora. Ahora, ¿por qué se olvidan de la hora? Si tampoco es tan loco lo que digo. Porque pueden tener una hora especialista en 300 días más. Entonces pueden pasar varias cosas. Uno, que la persona va a una clínica privada que atienda FONASA, ¿ya? Que son la mayoría de las clínicas del país. La gente cuando habla de clínicas privadas siempre piensa como en la alemana, en las Condes, en la de los Andes, pero la verdad es que a lo largo de Chile está lleno de clínicas privadas y muchísimas de ellas atienden FONASA. Entonces esa persona normalmente puede solucionar su problema de salud. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa persona, si yo no confirmo que va a ir, me va a tomar el cupo una persona que podría ir. Por lo tanto, yo con inteligencia artificial, ¿qué puedo hacer? Primero es tratar de hablar con todas esas personas que hoy día lo hacemos en los hospitales, enviarle un WhatsApp, preguntarles si van a asistir o no a la cita. Yo luego, los que me dicen que no, yo hago dos cosas. Primero, voy a ir a la lista de espera a ofrecerles ahora a otra persona. Y segundo lugar, a esa persona que me dice que no, yo puedo preguntarle, oiga, ¿por qué usted no vino a esta hora? Y hay ciertas razones por las cuales la ley me permite sacarlo en la lista de espera. O sea, yo puedo atender 2 personas en ese grupo. Entonces, ¿dónde viene la inteligencia artificial? Que yo puedo empezar, por ejemplo, a hacer lo mismo que hacen los vuelos, a pronosticar cuánto va a ser la tasa de ausencia y eso darlo con sobrecupos programados. ¿tá? Entonces, básicamente yo podría aumentar la ocupación de los box mediante el uso de tecnología un poco más avanzada. Y eso hoy El día ya lo estamos haciendo con Skyscanner, muchos hospitales públicos. versión saludable. Exactamente, pero para procesos internos, que no tiene, no tiene que ver con la regulación del precio, sino que tienen que ver con la optimización del uso de la oferta que yo tengo disponible. Pero el sistema público lo que más nos interesa es poder ocupar todos los recursos y no perderlos. Y esto mismo pasa con el uso de los pabellones quirúrgicos. Y ahí es todavía más complejo porque una persona puede asistir, pero puede que no esté con los exámenes. Puede asistir, pero puede que esté resfriada. Entonces, hay un montón de cosas que yo tengo que confirmar para que el uso del recurso clínico sea óptimo. Y esto es donde estamos nosotros, que somos como las áreas de apoyo. Básicamente, el profesional médico se dedica al proceso clínico.
Y lo ideal es que todo el resto de los profesionales de apoyo nos encarguemos de que ese proceso siempre se lleve a cabo de manera fácil, limpia, pulcra, de manera que el profesional clínico va a hacer su trabajo lo mejor posible. Hemos visto que el hospital digital ha ido avanzando, ha ido generando también distintas novedades y va implicando también un trabajo de las distintas recetas clínicas electrónicas, algo que en pandemia puede ir ayudando también por los dispositivos móviles, por distintos soportes antes del papel. ¿Cómo han trabajado a esas distancias con las clínicas, con los hospitales, siendo usted ahí una institución también que va apoyando a las distintas clínicas y a las mismas instituciones de salud? Bueno, la receta clínica electrónica única nacional es un instrumento bastante nuevo, funciona bastante bien y viene funcionando así también en otros países, ¿ya? Por ejemplo, México lo tiene implementado hace muchos años, siendo que está mucho más atrasado que nosotros en la mayoría de los aspectos. ¿De qué se trata esta ficha clínica única? Que los doctores autorizados a emitirla, mediante su clave única, pueden hacer ingreso a este sistema, ¿ya? Emiten esas recetas, que normalmente son las recetas retenidas, digamos, con paracetamol, la verdad es que no tiene gran utilidad, pero de igual forma sí, porque nosotros podemos empezar a entender y a Un entender histórico. mejor un histórico de qué estamos recetando, para qué lo estamos recetando, a quién se lo estamos recetando. Pero de cara hacia el usuario, la gracia que tiene es que yo voy con mi carnet de identidad a cualquier clínica, o sea, perdón, a cualquier farmacia, y me van a entregar los medicamentos sin necesidad de tener que tener ni siquiera impresa la receta clínica, y también se les da un mejor uso. Pero finalmente yo puedo detectar de esta manera si, por ejemplo, hay un profesional médico que está emitiendo 50 recetas psiquiátricas diarias, que normalmente está relacionado con un mal uso o abuso de esto. Entonces nos permite, tiene muchísimas ventajas. ¿Cómo nosotros abordamos este tipo de cosas? Con integración. O sea, justamente, por ejemplo, si nosotros tenemos una plataforma de telemedicina que hoy día ofrecemos a ciertos centros, eso ya lo estamos integrando con esta receta clínica, de manera que si yo te estoy atendiendo a ti, el médico ya está logueado con su clave única y con 2 clics te puede emitir una receta clínica. Entonces el doctor pierde poco tiempo. Al hacérselo fácil al doctor también tú lo ayudas a que adhiera al uso de estos sistemas. Me pasa mucho que como los doctores trabajan muchísimo, dicen, pero es que yo no puedo estar todo el día digitando porque básicamente pierdo mi tiempo clínico, y la verdad es que es verdad, o sea, sería mejor que nosotros tengamos todo fácil para que él optimice su tiempo clínico y no haga otro tipo de tareas. Entonces, de esta manera, nosotros hacemos que sea muy fácil el uso de este tipo de herramientas hacia las áreas clínicas, y de esta manera aumentamos la adherencia. Estamos Entonces, en ese es el enfoque Chile que tenemos. y un tema principal también es el tema de la seguridad, porque quizás estas mismas recetas clínicas se pueden virlar la información, quizás poder adulterar esta misma. ¿Ustedes han pensado en temas de seguridad para que justamente esta sea única o tenga algún tipo de protocolo de seguridad para que otros usuarios no las vayan utilizando o mal utilizando en este caso? Mira, efectivamente, la seguridad de los datos y el cumplimiento de las normativas es algo bien especial en el mundo en general, ¿ya? Nosotros normalmente tenemos ethical hacking de forma consistente, y la mayoría de nuestros clientes nos hacen también. Entonces eso nos permite estar siempre a un muy buen nivel en lo que es seguridad. Ahora el gobierno se toma esto bastante en serio, y me imagino que quienes están detrás de estos proyectos, que a nosotros nos ha tocado hacer proyectos para el gobierno, te piden estándares de seguridad bastante altos, ¿ya? Ahora, la seguridad es gigante, ¿no? O sea, tú tienes componentes desde que puede acceder a esos datos hasta como ingeniería de cómo tú construyes la arquitectura de esto, de manera que si tú tienes un problema de seguridad, por ejemplo, que alguien entra, no pueda relacionar, por ejemplo, personas con diagnóstico o personas con recetas médicas. Y eso viene ya en la parte de cómo tú construyes los sistemas. Y creo que ahí está como la principal eh, forma de asegurar realmente la privacidad de los datos. Porque si, te doy un ejemplo, nosotros tenemos todo perfecto, está en Amazon y Amazon tiene un problema de seguridad. Alguien igual podría vulnerar y poder entrar a ver esos datos. Pero si tú tienes una arquitectura de información, la cual, aunque una persona pueda entrar a ver datos, no pueda sacar ningún provecho ni vulnerar la privacidad de las personas, es mucho más fuerte. Entonces la seguridad es algo que es bastante estructural, desde tú cómo diseñas el sistema a cómo tú aplicas la seguridad de esos sistemas.
Nosotros en general tenemos la filosofía y la visión de que uno tendría que tener profesionales de demasiado alto nivel para tener la misma seguridad que pueden tener empresas como Google, Microsoft, Amazon, y nosotros normalmente, o sea, más que normalmente, tenemos todos nuestros sistemas montados en Amazon Web Service. ¿Ya? Eso nos garantiza que estamos apalancados en la seguridad, por lo menos de acceso, de vulneración, de manejo de servidores, de manejo de estándar internacional, que ellos lo van a hacer de forma mucho mejor que nosotros. Por lo tanto, todo lo tenemos en la nube, y ahí creo que hay una gran mito de inseguridad en la nube. No hay nada más seguro que la nube de una de estas tres grandes empresas. O sea, si ellos no lo pueden hacer bien, o sea, es imposible que tú lo hagas mejor que ellos con la cantidad de ingenieros que tienen de seguridad exclusivamente dedicados a eso. Por lo tanto, nosotros somos bastante nube-centristas en ese sentido. Y aparte, si es que desean ir ampliando este catálogo, ir agregando nuevos servicios, la misma plataforma le da la posibilidad de esta escalabilidad hacia nuevos datos para poder también ampliar su oferta. Correcto, o sea, la nube te permite hacer arquitecturas muy fáciles, de manera escalable. O sea, eso que cuando se caen las páginas hoy día por alta demanda, eso simplemente es porque está mal aplicada una arquitectura, pero hoy día no se deberían caer las páginas por alta demanda. No tiene sentido teniendo, digamos, estas nubes, estos servidores, y esa como percepción antigua de que el servidor tiene que estar en la oficina en Chile. Yo invitaría, digamos, a la gente a abandonarla, salvo que quiera gastarse un equipo de $100 millones al año solo en seguridad, en escalabilidad, pero creo que no es consistente, porque uno lo que tiene que preocuparse es agregar valor en los procesos que hace y no de hacer todo. ¿Ya? Y la infraestructura, en nuestro caso, nosotros se la dejamos a Amazon, y aquí somos muy buenos, por ejemplo, es atender esa infraestructura y poder hacer arquitecturas que permitan escalabilidad, que se refleje en buena experiencia para los pacientes. Me Entonces es quedan, muy bueno saber configurar, pero no en el fierro, digamos. Me quedan dos consultas ya para ir finalizando. Agradezco su tiempo, la disponibilidad de conversar acerca de este tipo de temas. ¿Qué es lo más complejo al momento de trabajar en soluciones para la salud, ya sea en el ámbito público o privado? ¿Hay quizá algún tema transversal que vaya acompañando justamente esta atención clínica que ustedes van desarrollando? A ver, diría que lo más complejo es que todos los productos impactan en personas. Por lo tanto, los errores son bastante drásticos en tema de cómo tú impactas a una persona. ¿Ya? Entonces eso tiene dos implicancias. Uno, que el diseño tiene que ser muy pulcro, tienes que tener muchas pruebas, y después la operación es muy, digamos, ¿cuál es la palabra? Sensible. O sea, si hay una falla en el hospital A, tengo que tener una mesa de ayuda que lo resuelva en 2 minutos, porque si no, realmente es crítico cómo tú puedes hacer que las personas estén alteradas porque se te cayó, qué sé yo, el sistema de atención de remedio. Entonces, obviamente, un error muy chico puede ser muy caro en el impacto de esa persona que puede estar esperando 3 horas y a querer agarrarte, digamos, a zapatazos porque lleva ahí esperando y tu sistema está caído porque alguien se equivocó en un Slack y cambió la dirección de un API. Entonces, esos procesos de despliegue son sumamente complejos porque las fallas son muy caras en los impactos que generan. Diría que eso es lejos lo más complejo de trabajar para la salud. Eh, y en general es transversal, pero el impacto muchas veces en un e-commerce es que la persona no puede comprar. No es tan grave como que esa persona tenga que esperar más tiempo en un hospital esperando un remedio. Entonces diría que eso son las grandes diferencias de trabajar en salud. Por suerte jamás no ha pasado, pero imagino la filtración de datos, lo grave y sensible que puede ser. Entonces, ese impacto tan significativo en las personas, te diría que es lo que hace complejo el diseño de productos en el área de la salud. Perdón. Y ahí finalmente, ¿de qué modo mejora y transforma en el viaje de la atención del paciente y cómo esta tecnología finalmente es pilar en este trabajo, o mejor dicho, va ayudando a hacer este proceso mucho más óptimo, mucho más avanzado? O sea, lo principal, Klaus, es poder entender bien el viaje del paciente. Las personas muy poco se pueden analizar todos los caminos que un paciente puede tomar cuando tiene un problema de salud. Mapear ese proceso, poder tomar, digamos, como la unión de los puntos, creo que es lo principal, porque nosotros tenemos como la tranquilidad de trabajar solamente mapeando los procesos. Nosotros no tenemos que estar a cargo de un hospital, no tenemos que estar a cargo de una operación. Por lo tanto, nosotros vivimos y desvivimos de entender cómo la persona
interactúa con el hospital y cómo nosotros hacemos que esas interacciones sean más sencillas. Básicamente ahí está el valor que nosotros generamos, porque para nosotros el paciente está en el centro del proceso y nuestra visión, digamos, es ayudar a los hospitales y clínicas a mejorar ese acceso. Entonces, la repartición de trabajo, donde yo como clínica hago A y tú como Quirón haces B, y como en equipo hacemos que eso impacte al paciente, te diría que es un poco la clave de lo que nosotros hacemos. Quedan muchos temas para ir conversando. Obviamente le abrimos la puerta para poder seguir conversando este tipo de temas, seguir ampliando temas Cuando, de salud cuando digital, quieran. porque la Creo pandemia que me abrió apasiona. también este tipo de instancias, sobre todo ahora que está la telemedicina transformándose y utilizándose en nuestro país. Le doy las gracias, Alejandro, que esté muy bien y que tenga una excelente jornada. Gracias a ti por la invitación, Klaus, y cuando quieran. A mí me apasiona muchísimo lo que es tecnología, salud y su impacto. Que estén muy bien.